Yo siempre he dicho que desde el sexenio pasado la corrupción, o sea, el grito de corrupción, se convirtió como cuando alguien grita fuego, ¿no? Si tú estás en un lugar donde hay mucha gente y gritas fuego, nadie va a voltear a ver si hay el fuego o no, van a salir y eso ya permite que la gente salga corriendo. Y se gritó mucho corrupción y corrupción justificaba destruir lo que fuese. O sea, lo vimos con el sistema de compra de medicamentos, sin que ese fuego, en este caso esa corrupción, siquiera fuera probada o perseguida. La promesa de un grupo de personas en el gobierno que desde el inicio fue acabar con la corrupción, ha acabado con mecanismos que permiten transparentar esa información. La promesa de terminar con el INAI, incluso lo leía un articulista en La Jornada, decía, ¿por qué no creemos que el gobierno es capaz de hacerse responsable y ser transparente y hacer las cosas bien? Pues porque sabemos que no lo hacen, por eso necesitamos un tercero. Pero bueno, entonces destruyen el INAI y la Secretaría Anticorrupción sería quien asuma sus funciones de garantizar el derecho a la transparencia. Pero, ¿con qué lana? Nayeli Roldán, reportera de Animal Político. ¿Cómo estás, Nayeli? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Pamela? Muy bien, muchas gracias. Saludos a ti y al auditorio. Reportera de Animal Político y la Kill Bill del periodismo. Me faltó decir. Cuéntanos, gracias, Nayeli. Pamela. Por supuesto, pues mira, tú recordarás, y seguramente el auditorio también, que la presidenta Claudia Sheinbaum, justamente cuando se daba toda esta discusión de la desaparición de los organismos autónomos, incluyendo el INAI, que es el organismo, o era el organismo que hacía efectivo, digamos, nuestro derecho de acceso a la información pública, pues ella decía que aunque desapareciera el INAI, la transparencia iba a seguir y que todas las facultades que tenía el INAI se iban a trasladar a la Secretaría Anticorrupción, este nuevo nombre que le dieron a la Secretaría de la Función Pública, que no nos preocupáramos porque eso iba a seguir ocurriendo. Y, perdónenme, es que traigo un gripón. Es la preocupación, Nayeli, yo estoy igual. Exactamente, no, es que ya la preocupación temporada por este país, efectivamente. Sí. Oye, pero bueno, ella decía que todas estas facultades se iban a trasladar a la Secretaría Anticorrupción y justamente en el presupuesto, Pamela, es donde íbamos a ver que esto que se le iba a quitar al INAI o lo que se iba a ahorrar por el INAI, pues se iba a trasladar también a la Secretaría Anticorrupción, porque también prometieron en el decreto de extinción de los organismos que todos los funcionarios que estaban adscritos a cada uno de estos organismos iban a pasar a las nuevas dependencias que iban a absorber las funciones. Pero esto no fue así, Pamela. Hasta ayer, en la discusión del proyecto de presupuestos y las readecuaciones que iban a hacer del dinero, pues la Secretaría Anticorrupción aparece exactamente con el mismo presupuesto que se preveía antes de las funciones de transparencia, es que se le trasladaron con 1,699 millones de pesos de presupuesto, y eso es muy parecido a lo que han tenido año con año la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, Pamela, el INAI, por ejemplo, tiene que resolver más de cientos de solicitudes de información, 326,000 solicitudes de información recibió el INAI solo en 2023 y resolvió 19,723 recursos de revisión. Además, el instituto tenía 800,000 personas registradas en el instituto. Y sin embargo, insisto, la Secretaría Anticorrupción no tiene un peso extra, ni para contratar más personal que dijeron que se iban a hacer cargo, ni para que obviamente tengan los recursos humanos, físicos y de infraestructura para resolver todas estas solicitudes de información, Pamela, que resolvía el INAI. Entonces, ¿cómo es que se supone que van a seguir cumpliendo con la transparencia si no hay recursos suficientes para eso? Porque, pues evidentemente, como ocurre en cualquier casa, yo siempre hago esta comparación del presupuesto con una casa. Claro. Las prioridades que se resuelven en una casa con nuestro salario son igualito que las prioridades como en un presupuesto del gobierno. ¿Qué es lo que te importa? Es a lo que le vas a dedicar recursos.
Eso que no te importa es lo que no le vas a dedicar recursos, y aquí lo que ya vemos no es recursos extra para la transparencia, Pamela. Bueno, y esto quiere decir además que le mintieron a los trabajadores del INAI, que no sabemos qué va a pasar con la Plataforma Nacional de Transparencia, que requiere recursos para mantenerse, Así es. y que evidentemente con la misma gente, con los mismos recursos y sin el organismo autónomo y sus propios recursos y sus propios trabajadores, también nos mintieron a todos diciendo que nos iban a garantizar la transparencia. Así es, Pamela, porque el INAI tenía 1,000 millones de pesos presupuestado cada año, que tampoco es una cosa exorbitante, y ahora tiene etiquetado la mitad, 500 millones de pesos, que según Ricardo Monreal declaró hoy por la mañana, eso sería para justamente indemnizaciones y para lo que termina de desaparecerse el INAI. Esto nos lleva a 500 millones de pesos que le quitaron al INAI, pero que no le pusieron a la Secretaría Anticorrupción. O sea, esos 500 millones los destinaron a otras cosas que no tiene que ver con la transparencia. Oye, pero indemnizaciones, pues no, que no los iban a correr. Exactamente. Como bien dices, pues una vez más cayeron en otra mentira y pues definitivamente no van a contratarlos en la nueva dependencia porque tendría que haber recursos para ello y no están hasta este momento. Pues Nayeli, muchísimas gracias por compartirnos esto y todo lo que pueden leer en Animal Político. Muchísimas gracias a ti, como siempre, Pamela, y yo siempre voy a insistir que estos temas los tienen que conocer los ciudadanos porque nos estarán negando la transparencia y ahora ya lo vemos más claramente porque no va a haber recursos para ello. Así es. Un abrazo.